¿Por qué en un enfoque de la centralidad del estudiante, el pacto educativo es un mediador pedagógico importante? Yo creo que el pacto educativo es una buena práctica que debemos de ir trabajando cada vez con más fuerza en el aula para hacerla un hábito, espero que nunca una mala costumbre, más bien una buena práctica dentro del aula, porque nos permite como profesores, por ejemplo, conocer las expectativas y las necesidades que tienen nuestros alumnos, que es el punto de partida justamente pues para tener un diálogo y lograr el aprendizaje. Sobre todo que en este enfoque el centro es el estudiante o el alumno, y en ese sentido pues lo primero es conocerlo. ¿Y cómo lo podemos conocer? Justamente explorando cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas respecto a la clase, qué es lo que pretende lograr, qué imagina incluso respecto a la clase. Y eso no nada más fomenta un diálogo, fomenta un trato respetuoso, más entre iguales, abre la posibilidad para una comunidad de aprendizaje, para un trato más justo, más democrático, por ejemplo, y de alguna manera nos hace corresponsables a todos, al profesor, a los mismos estudiantes, de nuestros procesos de aprendizaje, ¿sí? Si yo manifiesto ciertas necesidades, ciertas expectativas, y yo digo lo que me interesaría o lo que quisiera desarrollar en esta clase, eso también me hace corresponsable de mi propio proceso de formación. Y me parece que esto es muy bueno para ir cambiando las dinámicas que en ocasiones, bueno, hasta con frases el maestro me pasó, me reprobó, justamente no nos hablan de esa sana interacción que es un buen proceso de aprendizaje. Y repito, si el enfoque es centrado en el estudiante, la primera tarea del profesor pues es darle la posibilidad del diálogo para manifestar todas estas necesidades. Y ese es el punto de partida de un pacto educativo, y de ahí su importancia. Sí, mira, el aula es un espacio discursivo en donde se intercambian una serie de significados. ¿Cómo hacerle para que sean significados comunes, para que cuando estamos hablando de cosas a veces que causan escozor, como por ejemplo la evaluación, la valoración del otro, aquí estamos hablando hasta de valoración a sí mismo, de autovaloración, cómo hacerle para poder compartir ciertos significados comunes, cómo hacerle para que este proceso sea lo más transparente posible y poder llegar a consensos, es decir, que cristalice precisamente en el pacto educativo y que ahí la gente pueda llegar a acuerdos. No nos podemos mover hasta que no lleguemos a acuerdos, hasta que no podamos compartir esos significados comunes de lo que es evaluar, juzgar, en algunos momentos hasta medir. Por supuesto que no es todo, la evaluación es muchísimo más amplia porque son procesos de valoración, son procesos en donde vamos a valorar muchas cosas, todo está sujeto a valoración, desde el contexto, el espacio, los documentos a través de los cuales se encuentran los contenidos, la actuación del docente, la actuación de los estudiantes, el intercambio que se da, la comunicación inter e intra personal que se tiene para poder llegar a eso. Y entonces, como esto es un poquito, en muchas ocasiones, hasta delicado tratar de todas estas cuestiones, ¿por qué no enfrentamos una situación como esta a través del pacto? Le ponemos el nombre que tiene cada cosa, nombramos a todo con su nombre y nos sentamos hasta llegar a ciertos acuerdos. No es fácil, no han sido procesos tan fáciles porque por tradición entendemos la evaluación como una especie de me van a juzgar. Entonces es un poquito ir desplazando determinados conceptos, determinadas apreciaciones y cambiarlas por otras que están pensando precisamente en nosotros, en los estudiantes, como la parte central de todo este proceso y en el profesor como la parte que va a guiar esta situación dentro del aula y que finalmente todo lo que se lleve a cabo, pues se lleve a cabo previsto. Sí, yo creo que bordando sobre las dos contribuciones de las compañeras, el pacto educativo es un instrumento que nos ayuda a una evaluación formativa, porque realmente empezamos para nosotros como docentes nos sirve como diagnóstico.
pero a los chicos también les sirve como autodiagnóstico, ¿no? Y como manejar, digamos, una reflexión de lo que ellos esperan, como lo decía Anel, pero no nada más de lo que ellos esperan, sino cómo nos vamos a comprometer juntos en estos aspectos delicados, en donde siempre hay un ejercicio del poder, que es la evaluación, ¿no? El darle una calificación a alguien es una enorme responsabilidad por parte del docente, y normalmente es un instrumento que se ha prestado a muchos malusos, ¿no? Que no realmente da cuenta del proceso de aprendizaje que ha vivido un estudiante de manera transparente, sino que se utiliza muchas veces como un instrumento de control. Y el pacto educativo nos permite transparentar el proceso de evaluación y además consensar y reconocer que toda evaluación es subjetiva. Y aquí, cuando menos, con un pacto educativo logramos que sea intersubjetiva, ¿no? Y eso me parece un avance importante en la educación. Finalmente, vamos a tener que llegar a evaluaciones en las que hacemos una descripción cualitativa de las competencias que ha logrado un estudiante, para que no haya un número abstracto que determina si entras o no entras a una escuela, si te dan o no te dan una beca. Es muy perverso manejar la evaluación de esta manera, cuando lo que tú pretendes es que los ciudadanos tomen conciencia de cómo aprenden, tengan un compromiso consigo mismos de cada vez ser mejores ciudadanos y seguir aprendiendo de por vida y seguir contribuyendo a la sociedad a la que pertenecen. Entonces, en este sentido, tenemos que hacer un cambio sustantivo en nuestras prácticas de evaluación y tenemos que ir sumándole estos elementos de autoevaluación, de evaluación entre pares, que le llamamos coevaluación, y obviamente de la valoración que hace un experto, entre comillas, sobre los aprendizajes logrados por otro. Y esto, si se dialoga, pues se llega a un consenso y se reconoce esta característica intersubjetiva, y siempre con este elemento subjetivo de la evaluación y la valoración. Porque pretender que la evaluación es objetiva, yo creo que está ya altamente rebasado a nivel teórico, y no tenemos que seguir cayendo en esta falacia. Para mí es una falacia pensar que podemos tener evaluaciones objetivas. Sí podemos tener evaluaciones justas, pero eso es muy diferente. Y equitativas. Justas y equitativas, ¿no? Entonces, ese es así como lo primero. Ahora, ¿cuáles son los elementos que nos da esta herramienta? Nos permite de entrada ver las expectativas, pero si además le preguntamos al chico, bueno, ¿qué nos convoca a estar aquí? Estamos ayudando a que nos dé sentido el estar juntos y además a generar un espacio contenido. Porque obviamente aquí no estamos juntos para echar la fiesta, para estar, yo que sé, haciendo otras cosas, ¿no? Aquí lo que nos convoca es el aprendizaje de algo, ¿no? Y a eso le tenemos que dar sentido y tiene que tener significado. Entonces, nos ayuda en ese sentido a encontrarle sentido al por qué estamos aquí juntos, que nos convoca. Luego nos convoca a decir, ¿y qué necesito yo para que este sentido del estar juntos realmente cobre significado y sea pertinente para mí? Y ahí tenemos que hacer una introspección, cada uno de los estudiantes y el propio docente, ¿qué necesitamos para poder funcionar bien juntos? ¿No? Yo puedo necesitar de mucho diálogo, yo puedo necesitar de mucho silencio, yo puedo necesitar caminar, yo puedo necesitar que me expliquen las cosas 2 veces, yo puedo necesitar que un compañero me explique lo que me explicó el profesor y no entendí, ¿no? Pero esa reflexión es muy importante porque nos habla de lo que necesitamos, de nuestros estilos de aprendizaje. Y si vamos haciendo conciencia de estos procesos, también nos va a permitir a la larga descubrir cuáles son nuestras inteligencias, ¿no? Privilegiadas, y cuáles tenemos que ejercitar más y cómo podemos lograr un balance. Y como docente, esta información es fundamental para poder organizar, planear, estructurar, pensar en los andamiajes y pensar en las estructuras que tenemos que generar en nuestra aula
para realmente poder respetar esta centralidad del estudiante en toda su diversidad, porque vamos a darnos cuenta con un pacto educativo bien manejado cuán diversas son las necesidades de cada quien, ¿no? Y ahí el reto del profesor es, bueno, y con todas estas necesidades, ¿cómo le hago y cómo llegamos a un consenso y cómo llegamos a conocernos los unos a los otros para respetar que esto puede no ser mi necesidad, pero es la del otro, y entonces yo le tengo que abrir el espacio al otro? Y ahí se va generando esta solidaridad, este compromiso, esta configuración de equipos, esta configuración de complementariedades en el aula. Y además el pacto educativo no es algo que está sellado en cemento, ¿no? Se hace al principio y se va revisando en el transcurso de todo el semestre, porque su carácter dinámico nos permite irle dando respuesta a las necesidades emergentes, que no las podemos prever desde un principio. Y nos va dando transparencia en este proceso. Y yo creo que por eso es una herramienta que a mí me gusta muchísimo emplear y que me da muy buen resultado en lograr el compromiso y la responsabilización del estudiante de su propio proceso de aprendizaje. ¿Cómo trabaja la centralidad del estudiante con la diversidad de niveles, inteligencias y estilos de aprendizaje? Bueno, hay algunas estrategias que nos pueden servir en el aula justamente para poder atender la diversidad, tanto de niveles de desarrollo, las diferentes habilidades, competencias que cada alumno tiene, incluyendo el propio estilo de enseñanza del profesor, su estilo de aprendizaje. Finalmente somos una comunidad y son importantes todas, ¿no? Y considerarlas todas en ese sentido. Yo creo que una de las estrategias que nos puede servir pues es el trabajo por proyectos. Por ejemplo, tiene la virtud que nos permite colaborar, aportar cada uno lo que puede, lo que sabe, lo que es bueno, y justamente integrar o integrarnos en qué nos gusta hacer, con qué podemos colaborar, en qué necesitamos apoyo, y justamente los otros nos pueden pues sostener, digámoslo en ese sentido. Además de que el aprendizaje se vuelve algo dialógico, no algo que solamente hago yo conmigo, ¿no? Finalmente los procesos de aprendizaje, en la medida en que los compartimos, se refuerzan, tienen más sentido, se clarifican, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que trabajar por proyectos nos ayuda mucho en ese sentido. Además de que fomenta, en el caso de los adolescentes, algo que incluso como adultos nos cuesta mucho trabajo: la organización, distribución de nuestros tiempos, el sabernos fijar metas para ir cumpliendo con los objetivos propuestos o planteados en ese proyecto. Yo creo que es algo muy importante. Si lo llevamos incluso más allá, pensando en que esta capacidad y esta competencia de trabajo colaborativo también la debemos de tener los profesores, nos permitiría establecer una comunidad académica donde el proyecto no nada más sea de mi materia, donde incluso podamos colaborar con otras asignaturas, con otras materias que también pueden desarrollarse bajo una perspectiva de un proyecto o complementar con un proyecto más a largo plazo. Esa es una, por ejemplo. Es evidentemente compleja, implica mucho diálogo, pero me parece que es una forma muy sana de un elemento clave del pacto, esto que yo denominaba como corresponsabilidad en el trabajo y en los procesos de aprendizaje. Así es. Muchas gracias, doctora Enrique. Sí, mira, concebimos, o en términos vygotsquianos, internalizamos la realidad de nuestro propio yo a través de diferente perspectiva. Habrá quien lo haga desde una perspectiva muy, digamos, con un pensamiento muy lógico, matemático, muy abstracto, un tipo de pensamiento muy abstracto, pero habrá quien lo haga de manera muy organizacional, otros de forma holística, que no necesitan, pueden prescindir de una serie de datos pormenorizados de cosas para poder llegar a determinados resultados, otros de manera muy sensitiva. Hasta nuestra forma de hablar nos deja ver cuál es la perspectiva desde la cual concebimos esta realidad de nuestro propio yo. Hay quien a la hora de exponer dice, por ejemplo, con un pensamiento muy sensitivo, dice, pues mire, yo siento que la situación va por aquí. O habrá quien
con un pensamiento muy abstracto, dice, con base en los datos que tenemos aquí, la situación, o con un pensamiento muy organizacional, dice, con base en el orden y hablamos, o hay quien, un pensamiento muy holístico. Decía la maestra, la doctora Nel, desde nosotros mismos como docentes tendríamos que revisar nuestro propio proceso de significación, cómo es que producimos significados, cómo es que nos es significativo, estimulante determinadas cosas para poder internalizarlas, hacer ese proceso de fuera hacia adentro y cómo nos cobra sentido. Lo mismo pasa con los estudiantes, lo mismo pasa con ellos. Todos tenemos muchas, de hecho casi todas las inteligencias, pero prioritariamente tenemos habilidades para desarrollar unas y no otras. Entonces, ¿cómo podemos llegar en algunos casos a ser tan necios como profesores que queremos que solamente con determinada forma tiene que aprender un estudiante cuando no ha habido ese acercamiento de poder conocer en general al grupo y ni modo poder saber que a algunos se les va a acercar el conocimiento de manera más fácil y fluida a través de determinados andamiajes y otros pues a través de otras. O sea, me parece que es parte de lo que contempla también este cambio, esta reforma, la competencia de la interculturalidad que tiene que estar presente, de la diversidad que tendría que estar presente para que verdaderamente se llevara a cabo la centralidad de los estudiantes. Muchísimas gracias. Doctora Silvia. Sí, yo creo que partiendo del pacto educativo y de los estilos de aprendizaje, como docentes y profesores podemos empezar a imaginar cómo nos va a funcionar mejor este grupo. Pero invariablemente hay una estrategia que a mí siempre me ha dado resultado en las clases, que es la estrategia de pedirles a los estudiantes que armen juegos y los jueguen con los contenidos que nos convocan a estar juntos. Entonces, yo creo que una estrategia lúdica precisamente permite que los diferentes estilos de aprendizaje, las diferentes inteligencias que tienen los estudiantes, se vean plasmadas a la hora de inventar un juego, de organizar un juego, de establecer las reglas para jugarlo y de jugarlo entre ellos, ¿no? Porque tiene todas estas bondades. Primero tienes que dominar los contenidos, si no, pues no vas a poder hacer un juego que sea significativo y pertinente para lo que te convoca. Después tienes que ser muy creativo y hay muchas maneras de jugar. Y luego cada juego va a tener diferentes competencias para poderlo jugar. Es muy diferente hacer un rompecabezas, de hacer un rally, de hacer un concurso de diferentes expresiones corporales, como puede ser la mímica, el teatro, el juego de roles, ¿no? Y este tipo de actividades pues va desplegando la creatividad de los estudiantes, pero va permitiendo que los conocimientos se internalicen, se hagan propios y permitan a los estudiantes precisamente entrar en juego con todo su ser, ¿no? Cómo son, cómo perciben el mundo, cómo lo expresan, ¿no? Cómo a nivel cognitivo lo resignifican, le dan sentido en el término de los valores, a partir de qué y a partir de qué creencias, cómo juegan, por qué juegan así. Y todo esto pues va permitiendo precisamente este desarrollo integral y esta complementariedad en las inteligencias y en los estilos de aprendizaje. Y es, por ejemplo, una estrategia didáctica que a mí me gusta mucho porque también rescata este aspecto gozoso del ser humano que aprende. Muy completa. Yo creo que en la medida en que la actividad esté planeada para retar las distintas capacidades de todos los que ahí estamos, vale la libre creación e imaginación de alumnos y de profesores, ¿no? El punto clave es eso, que el espacio de aprendizaje, el que nos convoca, sea divertido, lúdico, pero también retador, ¿no? Ya si lo queremos formalizar, bueno, pues hasta tenemos, por ejemplo, el aprendizaje basado en la solución de problemas, otra forma de también hacerlo, ¿no? Pero ese es el elemento clave, que se convierta en un reto.
para que nos mantenga justamente a la expectativa. Y alertas. Y alertas, sí. Sí. Y sobre todo la observación del docente, ¿no? Cómo observar a los demás y autoobservarnos, porque a veces es increíble, pero los profesores perdemos los reflejos. Y habrá algunos andamiajes que verdaderamente me permitieron acercar el contenido a los estudiantes. Lo pude constatar en la metacognición, en los ejercicios que hicimos, en el interés que vemos en los estudiantes. Pero cómo observarnos, habrá otras que no, y a veces ¿por qué seguir insistiendo con las que verdaderamente no nos están dando mucho resultado? Entonces, a todo este proceso, como también seguramente son muchas exigencias para el docente, pero cómo tener un oído fino para poder escuchar, un ojo avisor y una excelente memoria para poder actuar. En este video de la centralidad del estudiante, hemos utilizado las clases de los profesores Víctor Hernández Briceño de Física, Rebeca Orozco de Ciencias Sociales y la doctora Silvia Van Dijk para ilustrar diferentes formas en las que se hace evidente la centralidad del estudiante en un modelo educativo por competencias. Les pedimos observen detenidamente los elementos donde el estudiante está al centro de los procesos enseñanza-aprendizaje en un enfoque educativo por competencias. ¿Qué consiste esa actividad de lo público y lo privado? Vamos a decir en voz alta algo que a mí me gusta hacer. Cuando estoy sola siento que me pasan muchas cosas por la mente y me baja la autoestima. Como es que me gusta jugar fútbol y voleibol, no soy bueno para el fútbol, Me fascina, ajá. Y un aspecto privado es que soy un obsesivo estudiando química. Que me gusta mucho dormir, siempre tengo sueño. Y algo privado, puede ser que me enojo con facilidad, pero igual como que me lo guardo para mí, pero aún así soy como un poquito resentida. Pues yo sé tocar el teclado y el piano. Y un aspecto privado es que las películas de terror no me gustan, pero a menos que sean como sangrientas. O sea, las que tratan así como temas sobrenaturales y esas cosas no me gustan, pero las que son así de sangre y eso. Esas sí. Mi parte pública es que me gusta mucho el fútbol y en general todos los deportes, pero en especial el fútbol. Y la privada es que soy una persona muy sentimental. Muy bien, muchas gracias. Ahora, antes de concluir, a mí me gustaría que algunos de ustedes opinaran sobre esta dinámica. El paso del grupo que no está muy fragmentado, por lo tanto hay muchas rencillas y no se llevaba bien. Lo primordial es llevarse bien para tener una educación más complementaria. Ajá, muy bien, efectivamente, un buen clima en el aula, ¿verdad? Más que nada, pues desarrollar confianza porque no solo en este momento vamos a estar juntos, sino vamos a trabajar proyectos en equipo, vamos a tener dudas también, entonces pienso que pues ayuda a generar confianza, no solo usted nos puede ayudar, sino entre nosotros. Vamos a acomodarnos en nuestras tres respectivas mesas para ver. Bueno, lo que vamos a hacer en esta sesión de clase, estamos en la materia de Física 3. Dentro de la materia de Física 3 tenemos temas como son mecánica, vectores, fuerzas, electricidad, electrostática y algo de magnetismo. Entonces, en esta sesión vamos a ver un avance de lo que es el proyecto final. Voy a explicar rápidamente en qué consiste. El proyecto final es un trabajo a través de la experimentación que los alumnos de Física 3 van a tener que desarrollar. Este proyecto final tiene 3 etapas. La etapa 1, que es la parte de la investigación documental, donde los alumnos investigan sobre algún tema de física. Etapa número 2, donde ellos hacen un avance y donde ellos empiezan casi a desarrollar el prototipo. Etapa número 3, que consiste en la combinación del proyecto y donde este se presenta en plenaria, aquí con todos los integrantes del grupo, y aquí existe existen las 3 evaluaciones. La autoevaluación, cuando ellos se presentan, ellos ven si realmente pudieron y dependieron el proyecto. La coevaluación, cuando sus compañeros les hacen preguntas y los evalúan. Y la heteroevaluación, cuando yo como profesor les reviso su trabajo de determinación. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita a continuación es presentar el avance de estos proyectos que corresponden a la etapa 2. Entonces aquí quiero recalcar que en esta etapa 2 aún los proyectos no están culminados, ¿sí? Como se llama, como su nombre lo dice, etapa 2 es un avance del proyecto que se hace. Y como dije al principio, este proyecto tiene un peso
en la calificación de la materia de Física 3. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio y vamos a invitar a sus compañeros para que expongan su avance del proyecto. Nuestro prototipo es un carro eléctrico. Incluso nos dimos cuenta durante nuestro proyecto que hay carros que dañan aún menos el ambiente. Este, por ejemplo, daña un poco porque utiliza una pila, pero hay otros como los que son de paneles solares que realmente no le hacen ningún daño al ambiente. Como procedimiento, como paso 1 tenemos diseñar lo que es la base del carro. Hicimos un dibujo y marcamos dónde iban a ir los ejes del carro. En el paso 5 era calentar la punta de un alambre para ir perforando lo que son las llantas en esta parte y así entrar a lo que son los ejes por ella. Este cuadrado no estaba realmente visto en los planes, fue un improviso. Que esto sirve para tener un encendido del carro sin estar despegando los alambres de la pila. Proyecto usamos lo que fue la corriente alterna, que es la que produce mayor voltaje. El voltaje del motor es de 125 voltios. Y esta es la que sostiene el pedazo de madera cuando empieza a dar vueltas. Es de aquí a aquí se sostiene para que dé las revoluciones. Entonces hicimos una perforación para meterla aquí y esta punta la mandamos a hacer con un tornero. No quisimos hacer un experimento que ya no fuéramos a usar, sino algo que fuera útil. Y, por ejemplo, nosotros no sabíamos ni qué era una tuerca, ni qué era una pija, un tornillo, nada. Y ya en sí amplió nuestra visión porque ya para otro proyecto más grande vamos a saber qué materiales se van a necesitar, cómo podemos emplearlos. A continuación, les vamos a presentar nuestro avance del proyecto. Cabe destacar que es un 75% del avance. ¿O en etapa 2? Vamos a iniciar con el marco teórico. Nosotros vamos a iniciar con lo que es la materia que es el plasma, que es un gas ionizado de electrones, cationes y neutrones que se genera en combustión de conjunto de partículas gaseosas eléctricamente cargadas por sus componentes que no son átomos sino sus partículas individualmente. Y al ser alambre esmaltado tiende a generar un campo magnético y con los imanes pues se genera aún más y gracias a ello tenemos las vueltas. Vamos a poner el memorama en el piso y les voy a pedir que en cuanto queden conformados por equipos, el equipo 1 se va a poner aquí, el equipo 2 en aquella orilla, el equipo 3 en medio, 4 y 5. ¿Quién es? Mijail Gorbachev. En esta actividad se desarrollaron varias competencias docentes. De acuerdo al acuerdo 447, pues tenemos la competencia docente 2, que se refiere a dominio y estructura los saberes para facilitar los aprendizajes del alumno. Otra de las competencias docentes que también se desarrolló fue la 3, que dice que planifica los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de las actividades o andamiajes que utiliza el profesor y los ubica en ciertos contextos de la vida cotidiana. Y finalmente otra competencia, creo que la 5, corresponde precisamente a esas estrategias o andamiajes que usa el profesor dentro de su materia y que logra vincular un proceso más significativo en los estudiantes. Prácticamente los jóvenes desarrollan todas las competencias genéricas, cuidan de sí mismos, generan trabajo colaborativo y generan sobre todo el conocimiento autónomo, dado que como docentes solamente se les proporciona la bibliografía, ellos tienen la tarea de desarrollar todo el trabajo.
El proceso evolutivo de un programa de trabajo es lo que estamos desarrollando como una competencia docente, dado que de acuerdo a la carta descriptiva que trabajamos, tenemos que ir planeando qué actividades se van a realizar que nos sirvan a nosotros como docentes para aterrizar el conocimiento que ellos están generando dentro del aula, tanto de manera autónoma como generado por el profesor. Yo considero que sí fue un reto porque la verdad no estamos acostumbrados a hacer las cosas por nosotros mismos. Pensamos que alguien va a llegar y nos va a decir que hacerlo paso a paso y esta vez nosotros investigamos por nuestra propia cuenta y a la hora de hacerlo, de armar nuestro proyecto, por los materiales, no teníamos nada de experiencia y entonces fue lo que se nos complicó porque decíamos, no, es que cómo le hacemos, no sé cómo hacerlo, pero con nuestra ayuda y trabajando en equipo supimos cómo arreglarlo. Sí me gusta exponer porque siento que por un momento yo soy el profesor. Sí me gusta trabajar en equipo, me gusta ayudar y que me ayuden a aprender cosas nuevas de mis amigos y que yo también les pueda enseñar algo. Al principio me sentí un poco nerviosa, jamás había hecho una parte así tan detallada y eso fue lo que a veces causa un poco de nerviosismo y pues creo que me gustó bastante. En los criterios de evaluación tiene que ser de 3 etapas, porque si se fijan de la etapa 2 a la etapa 3 siempre va a haber errores, de repente no van a funcionar y es importante que tengamos un tiempo para hacer esas correcciones y entonces cuando lleguemos a la etapa 3 nuestro proyecto esté ya funcionando y hayamos cuidado todos esos aspectos. Las competencias y la centralidad del estudiante. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.